es clave una pregunta. Es decir, idea fundamental, antes de comunicarme con el otro, sea un cliente interno, externo o doméstico, es importante que yo me pregunte, ¿cuál es de verdad, cuál es honestamente mi objetivo cuando ahora me comunique? Y eso es fundamental porque me ayuda, en primer lugar, a cuidar que letra y música sean coherentes, vayan en la misma línea. Qué distinta va a ser mi letra y mi música si mi objetivo cuando este sábado que he quedado con mi hijo para hablar de las notas, mi objetivo es decir lo que es un inútil, echarle la bronca porque no se esfuerza, o por el contrario, si mi objetivo es averiguar las razones por las cuales este trimestre han bajado las notas. Letra y música van a ser distintos, con lo cual vamos a potenciar la comunicación. Por tanto, esa pregunta es una pregunta fundamental. ¿Cuál es honestamente mi objetivo? Una vez hemos respondido a esa pregunta, que habrá que preguntarse cada vez, porque evidentemente la respuesta puede ir variando en función del objetivo a conseguir, en función del otro, quien sea, cliente interno, externo o doméstico. Una vez hecha la respuesta, ya sí que empezamos a construir un edificio. Un edificio que tiene 6 plantas. Es el edificio de la comunicación, donde trabajamos los 6 verbos 6. Vamos a por el primer verbo. El primer verbo por algo es el primero. Diríamos que en este caso el orden de los factores sí altera el producto. El primer verbo es el verbo preguntar. Es el verbo que me permite obtener la información que luego me permitirá tirar por aquí, tirar por allí, gestionar este tipo de objetivos, este otro, identificar determinados miedos, temores y preocupaciones en el otro y por lo tanto me va a permitir obtener de entrada una información muy valiosa para luego poner en marcha la estrategia correspondiente. Además, el verbo preguntar, ese primer verbo de ese edificio de los 6 verbos, ese verbo me permite también algo muy importante, que es empezar a generar confianza con el paciente, con el compañero o con el hijo. Porque cuando yo pregunto a otra persona, estoy transmitiendo interés y por lo tanto generando confianza. Además también hay un poder muy importante en la pregunta, que es que obligo a la otra persona a pensar en aquello que a mí me interesa que piense, desde cómo resolvería tal problema a cómo se siente. Fijaos, por tanto, el poder tremendo que tiene la pregunta. Obligo a la otra persona a pensar sobre aquello en lo cual me interese que piense, que reflexione. Además, cuando pregunto, busco también comprometer a la otra persona, porque al preguntarle le paso la patata caliente, le doy participación, protagonismo, ¿para qué? Para comprometerlo. Por tanto, el verbo primero, el preguntar, fundamental para iniciar una comunicación basada en la confianza. Y aquí, como hemos visto en la primera unidad, vamos a trabajar tanto letras como músicas, tanto cómo pregunto como lo que pregunto. Obviamente no es lo mismo una letra del tipo quiero saber a me gustaría mucho saber. Fijaros que incluso esa letra me ha obligado prácticamente a una de las músicas más inadecuadas en comunicación, la famosa música del dedito. A veces yo digo en los cursos que si el dedito funcionase ya no haríamos todos estos cursos de comunicación. Hemos visto, la realidad es tozuda, que el dedito, el decreto ley, no funciona, que la gente no suele ser obediente y por lo tanto en ese sentido hay que buscarse otras estrategias que sean estrategias de comunicación con el otro y no contra el otro. Por tanto, verbo número 1, verbo preguntar. Decíamos, preguntas que cuiden la letra de la música, por tanto, dirigidas sobre todo a que la otra persona sienta confianza para poder responder. Por tanto, trabajaremos sobre todo preguntas abiertas. En la bibliografía correspondiente también tendréis detalles concretos de letras y músicas para preguntar, porque obviamente preguntar es un arte, ¿no? Bien, verbo número 1, preguntar. Verbo número 2. Una vez hemos preguntado, es obvio que después viene esa famosa escucha activa. Y digo lo de famosa porque es verdad que hablamos mucho de la escucha activa, aunque luego nos cuesta un poquito más hacerla en la práctica, hacerla correctamente. En lo de escucha activa, sobre todo, me gustaría reforzar el concepto este de activa, ¿no? Lo de la escucha de forma que, además de hacerla, se demuestre que la está haciendo. Es decir, me interesa cuando estoy haciendo la escucha demostrarle al otro que realmente lo estoy escuchando. Un poquito como le pasaba a la mujer del César, que según cuentan, además de ser honrada, que lo era, tenía que demostrarlo. Por eso cuando escuchamos, utilizamos tanto letras como músicas que le comunican a la otra persona que lo estoy escuchando
continuamente. En ese sentido va a ser muy importante, pues todo eso que sabéis perfectamente de asentir con la cabeza, pedir alguna aclaración, mirar a la otra persona. Repito que en la bibliografía tenéis detalles tanto de letras como de músicas. Pero de entrada ya va a ser muy importante eso que decíamos. Cuando hablamos de escucha activa es porque estamos diciendo, además de escuchar, hay que demostrarlo. Activamente, de forma que a la otra persona, por nuestra letra y nuestra música, le llegue el mensaje de que la estamos escuchando continuamente. Y por lo tanto, esa persona se abrirá, nos dará información y más fiable. Este, por tanto, es el segundo verbo, escuchar activamente. Verbo número 3. El verbo número 3 es un verbo difícil, apasionante y clave para prevenir luego en el módulo correspondiente, veremos los conflictos, ¿no? Hemos estado, fijaros, hemos hecho ya el verbo número 1, preguntar, hemos utilizado preguntas abiertas, la otra persona va contestando, hemos hecho el verbo número 2, estamos escuchando activamente, con lo cual la otra persona se está abriendo cada vez más, y hemos conseguido algo casi mágico, que es que la otra persona, el otro, sea el paciente, sea el compañero, sea el hijo, sea la pareja, nos ponga sobre la mesa su corazoncito, este es su corazoncito, que está latiendo. Es decir, nos ponga sobre la mesa y nos comunique sus dudas, sus miedos, sus expectativas, sus deseos, sus preocupaciones. El tercer verbo es el verbo que me permite conectar con sus emociones. Es el verbo empatizar. Y aquí también, vamos a decirlo claramente, hay que empatizar activamente. Esto es, además de ser capaz de ponerse en el lugar del otro, hay que decírselo, hay que hacerlo llegar con letras y con músicas. Por eso recomendamos lo que llamamos la empatía concreta, aquella en la cual le digo a la otra persona lo que entiendo. Entiendo que esta situación te provoque este dolor, entiendo que esta noticia... Es más, para acabar de consolidar la empatía, de forma que salga más potente, más creíble, y además, para evitar el riesgo de que después de la empatía aparece automáticamente la famosa palabra pero, que como sabéis es una partícula adversativa que se carga lo anterior, para que no aparezca el pero, yo os recomendaría lo que llamamos la empatía argumentada. Esto es, cuando le digo a la otra persona, no solamente que lo entiendo, sino las razones por las cuales lo entiendo. Con un ejemplo, es mucho más contundente decir, y mucho más creíble, entiendo que esto te cueste por esto y por lo otro. Fijaos que además la frase queda acabada, no al lugar a una coma y un pero, a decir simplemente, entiendo que esto te cueste. Esta frase es, primero, menos creíble, puede sonar más a frase hecha, y además queda como incompleta, con lo cual, de forma automática puede aparecer la coma y el pero, que se cargaría la empatía. Por tanto, recomendación importante, vamos a intentar utilizar la empatía argumentada, aquella en la cual le digo a la otra persona por qué entiendo lo que entiendo. Eso implica también un trabajo importante de búsqueda honesta de los elementos que yo entiendo, de ese comportamiento, de ese miedo y de ese temor. Este sería el verbo número 3. Muy importante porque en comunicación decimos que la empatía es un abreostras. Cuando la otra persona está cerrada, con sus miedos, con sus dudas, si yo consigo comunicarle activamente que entiendo esas dudas, esos miedos, esas angustias, es mucho más probable que la otra persona se abra. Y por lo tanto, podamos generar una relación de confianza. Decimos de alguna manera que cuando consigo empatizar, la otra persona me cuenta más y me cuenta mejor, en el sentido de que lo que me dice es más fiable, porque siente que puede confiar conmigo. Vamos al número 4, verbo número 4. El verbo número 4 es un verbo que no tiene tanto glamour, tanta fama como los 3 anteriores, y sin embargo es clave, porque es el verbo que me permite ir consolidando ese edificio de la comunicación, dando puntos de anclaje. Después de haber preguntado, escuchado, empatizado, llega un momento en que será importante resumir, sintetizar, ideas clave. Ese es el cuarto verbo, resumir, sintetizar. En ese sentido, yo lo que animaría a la persona que está viendo este vídeo es que cuando aplique ese verbo, sea un poco atrevido. Y la haga esta síntesis a través de preguntas hechas a otra persona. De forma que sea el otro, el paciente, el compañero, el hijo, el que haga la síntesis. Claro, con eso, ¿qué ventajas obtenemos? Hombre, obtenemos la ventaja de que nos enteramos de lo que la otra persona ha entendido,
de cómo lo expresa además, porque observamos también su música, vemos si es una música de entusiasmo, de creérselo, o por el contrario, de desgana, y además ganamos los otros beneficios también del preguntar, que es que le obligamos a pensar sobre lo que hemos hablado, lo que hemos trabajado esa mañana, también le damos protagonismo y por tanto lo comprometemos y además seguimos generando confianza. Por tanto, esa síntesis yo lo que sugiero es que la hagamos con el otro y ese con el otro sea a través de lanzarle preguntas abiertas, ¿no? Del tipo, oye, Pepa, de lo que hemos hablado esta mañana, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha impactado? El verbo número 5 es un verbo que culturalmente nos cuesta. El verbo número 5 es el verbo reforzar. Y es aquel que tiene que ver con reconocerle al otro logros, esfuerzos y también con reconocernos a nosotros, lo que llamamos el autorrefuerzo, nuestros logros, nuestros esfuerzos. Es fundamental este verbo porque permite, en primer lugar, aumentar la autoestima de la otra persona, del paciente, del compañero, del hijo. Y eso es importante porque luego cuando queramos motivarlos a un cambio, cuando vayamos a hacer una crítica, cuando vayamos a gestionar el conflicto, es importante que esa motivación esté alta. Por tanto, el primer objetivo del refuerzo es aumentar la autoestima. En segundo lugar, queremos que eso que ha hecho bien o que ha intentado ese intento se repita. Y por tanto, vamos a reforzar ese intento, ese logro. Y a continuación, vamos a intentar motivar, preguntar para investigar cómo mejorar lo que queda, lo que está mejorable, ¿no? Si de 10 cosas el paciente ha hecho 3 bien, esas 3 bien las voy a reforzar y voy a preguntar luego, uniéndolo, esa pregunta, no con el pero, sino con la i, con la copulativa, voy a preguntar sobre formas de mejorar y de conseguir esos 7 que faltan, mejorarlos, ¿no? Lo mismo cuando me lo aplico a mí mismo. Primero identificaré lo que he hecho bien, sean 3, 4, 8 cosas, las voy a reforzar para motivarme y para estar dispuesto a buscar formas para mejorar esas 7, 8, 3 que faltan. Por tanto, decimos, el refuerzo, tanto en su versión auto a uno mismo, como a la versión externo hacia el otro, sea cliente interno, externo, doméstico, es fundamental para conseguir que los cambios que se han hecho, las mejoras se mantengan y para intentar mejorar los aspectos que están aún en la parte de lo mejorable. Finalmente, tenemos el verbo número 6, que es el verbo que nos permite evaluar la comunicación. Por tanto, es un verbo que está empapando todos los anteriores, que está continuamente a lo largo de la comunicación. Y es el verbo que me permite saber si hay algo a retocar o si la comunicación ya va bien. En ese sentido, el verbo número 6, el famoso feedback, o dicho en infinitivo, retroalimentar, es el verbo aquel que me permite saber de lo que yo he enviado, tanto a nivel de letras como de músicas, tanto a nivel verbal como no verbal, qué es lo que la otra persona ha recogido. Por tanto, va a ser fundamental que antes de irme de la habitación donde está la paciente, o antes de salir del despacho del jefe o del compañero, yo haga este feedback que me permita saber de eso que he lanzado en letras y en músicas, qué es lo que la otra persona ha recogido. Y digo antes, para que me dé tiempo a poder retomar esa comunicación y poder finalmente conseguir mi objetivo. En ese sentido, recordemos que, como hemos dicho hace un ratito, la comunicación y también el feedback es verbal y no verbal. Por tanto, voy a estar muy atento tanto a las letras como a las músicas del interlocutor. Y en ese sentido, recordemos lo que decíamos cuando hablábamos del verbo número 4, el verbo sintetizar. Si la síntesis la hace la otra persona, de hecho, estoy consiguiendo también el verbo retroalimentar. Por tanto, serían 2 por el precio de 1. Si yo consigo que la síntesis la haga la otra persona a través de mis preguntas abiertas, voy a conseguir también poder evaluar la comunicación. Y por tanto, saber si ya va bien o si tenemos que hacer algún retoque para mejorarla.